Hola a todos, mi nombre es Cristian Cordero. En este momento les traigo una revisión de un artículo científico que nos encantó. Represento a a la Academia de Formación Herbal GEM Biotech, donde trabajamos con fitoterapia clínica, fitoaromaterapia científica y herbolaria integrativa. Generalmente publicamos artículos que son interesantes en nuestras páginas, pero en este momento quise grabar un video para explicar de mejor forma este artículo. Un artículo que se basa en el caso de lo que ocurrió en Italia con el COVID, pero relaciona las plantas medicinales con la incidencia o la tasa de mortalidad por COVID. Entonces, los voy a invitar a que sean oyentes de esta interesante información. En un paper que está acá, ¿cierto? Obviamente desarrollado por el caso que ocurrió en Italia en particular. Todos sabemos que Italia fue uno de los países más afectados en esta pandemia y no tan solo fue toda Italia, sino que fue una zona en especial donde ocurrieron casos devastadores, zonas donde la pandemia tuvo una mayor tasa de mortalidad. Entonces, correlacionaron en este estudio esta mayor tasa de mortalidad con el número o el porcentaje per cápita de hectárea de bosque plantada. Entonces relacionaron el grado de mortalidad por esta pandemia, por este virus, con el número de bosque per cápita. Los resultados son súper interesantes, no tan solo ven el nivel de forestación que hay correlacionado con los datos de mortalidad por el COVID, sino que van mucho más allá. Entonces, hablan de principio activo, de efectos, ¿cierto? Y patogenia. Entonces, vamos a revisar este artículo que me encantó. Nosotros ya sabemos que el virus que está atacando hoy en día se llama COVID-19, que es una enfermedad nueva, caracterizada en varios casos por neumonía grave, causada por el síndrome respiratorio agudo severo, que es coronavirus 2, ¿cierto? Que es el SARS-CoV-2. Sabemos que este virus es un virus que paralizó el mundo y surgió en China, especialmente en Wuhan, en diciembre del 2019. Sin embargo, el COVID-19 se ha extendido rápidamente en todo el mundo, convirtiéndose en un problema global con varios países de todo el mundo que informan numerosos casos de infección. Esto llevó a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, ¿cierto?, a declararlo pandemia el 11 de marzo del 2020. Si bien ya se veía que era una pandemia, quizá muchos han criticado que se demoró mucho la OMS en reaccionar. Sin embargo, nadie podía prever lo que iba a ocurrir, ¿cierto?, con este virus a nivel mundial. Hoy en día estamos, ¿cierto?, donde el mundo se ha paralizado, las grandes economías se han visto afectadas por este virus y el SARS-CoV, ¿cierto? El SARS-CoV-2 es un beta coronavirus estrechamente relacionado con otros coronavirus similares al síndrome respiratorio agudo severo, que es el famoso SARS, ¿cierto? Derivado de algunos animales como el murciélago y es objeto de varios estudios de investigación en el intento de comprender su comportamiento con el medio ambiente. Desde que se ocurrió esta pandemia a nivel mundial, los científicos de distintos países han estudiado, ¿cierto?, el comportamiento de este virus, su origen, su estructura, de dónde salió este famoso coronavirus y cómo poder enfrentarlo, ¿cierto? Hoy en día la ciencia está en una encrucijada donde se están buscando nuevas herramientas, tanto en terapia genética, en ver, ¿cierto?, alguna vacuna efectiva con respecto al COVID. Dentro de la gran gama de investigación también han salido nuestras plantas, si bien no hay nada todavía efectivo para combatir esta pandemia, este virus me gusta, este artículo me gusta bastante porque ha podido ir un poquito más allá y la información con respecto al mundo vegetal es bastante interesante. Recientemente, la Agencia Espacial Europea y la NASA publicaron datos que muestran que la contaminación en los principales epicentros del COVID-19, como es en China, ¿cierto? Un país muy afectado por la contaminación del aire, Italia, España y Estados Unidos,
han visto, ¿cierto?, que mostraron que la contaminación del aire es un factor de riesgo para la infección aguda respiratoria al afectar el sistema inmunitario del cuerpo y por los microorganismos que llevan. También se demostró que los contaminantes ambientales están en correlación con la gravedad del COVID-19 y en particular el material particulado en combinación con la humedad aumenta significativamente el riesgo a la incidencia del COVID-19. Entonces tenemos datos nuevos que si bien nosotros no ignoramos, las principales lugares donde se han visto afectados por este virus, estas grandes metrópolis, tenían un factor en común, ¿cierto? Que eran capitales muy congestionadas y muy contaminadas, como el caso, ¿cierto?, de China, España, Estados Unidos, Italia, y se logró correlacionar a nivel estadístico, a nivel científico, que había una correlación con la gravedad del virus COVID-19 con el factor de contaminación ambiental, especialmente con el nivel de material particulado. Hay unos papers súper lindos que por honor al tiempo no voy a poder profundizar, donde se pudo observar que este material particulado podía llevar, ser un vehículo, un vector, ¿cierto?, de contaminación de este virus. Hay unos artículos súper bonitos que lo voy a hablar mucho más adelante que respalda este hecho. Varios países mediterráneos han experimentado un impacto más leve del virus, con una baja morbilidad y mortalidad relacionado con el COVID-19. Esto puede explicarse por las rigurosas medidas de control adoptadas por los gobiernos locales que no ignoraron las lecciones del norte de Italia, por ejemplo. Sin embargo, de acuerdo con las medidas puestas en marcha, los efectos antes citados de la latitud, el clima, la disponibilidad, por ejemplo, de vitamina D, porque se sabe, por ejemplo, que países que estaban, ¿cierto?, desprovistas de sol y había un menor nivel de vitamina D, también sufrieron, ¿cierto?, unas tasas de mortalidad mayores y otros efectos ambientales junto con una dieta mediterránea podrían haber tenido un resultado, ¿cierto?, más favorable registrado en el área mediterránea. También hay unos papers que me gustaría más adelante poder revisar, que estas dietas mediterráneas ricas en compuestos de polifenoles han ayudado, ¿cierto?, a enfrentar de mejor forma un efecto inmunomodulador que podría tener esta dieta gracias a los polifenoles, además de disminuir, ¿cierto?, esta reacción en cascada de las tormentas de las citocinas proinflamatorias, etcétera, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un paper donde se pudo ver que había el nivel de mortalidad y el nivel de cómo impactó el COVID en Italia fue muy polarizado. Italia mostró diferencias regionales significativas en el impacto del COVID-19, siendo más dramático en el norte en comparación, ¿cierto?, con la situación significativamente más leve observada, ¿cierto?, en el sur de Italia. Entonces, ahí los investigadores empezaron a decir qué ocurrió en el norte, si bien en el norte podrían haber todos esos factores que dijimos anteriormente, que también hay capitales, hay lugares muy concurridos en público, hay mucho turismo, hay muchos factores que pueden estar involucrados en esto, pero los científicos querían correlacionar todos los factores que hubieron y había un factor ambiental, claramente, donde el norte había mayor concentración de estos contaminantes, material particulado, etcétera, pero el sur se veía dentro de todo lo demás una zona boscosa y más mediterránea. Entonces empezaron allí con esa interrogante, empezar a investigar, de acuerdo a la hipótesis, que las zonas boscosas, especialmente de bosque mediterráneo, podrían tener, ¿cierto?, una incidencia en tener una menor tasa de mortalidad. Debido a la importancia de los árboles en la mitigación de la contaminación del aire, como emisores de también de compuestos orgánicos volátiles que son bioactivos, los famosos COB, y por tener efectos beneficiosos para reforzar el sistema inmunológico del cuerpo, se decidió en explorar el impacto del COVID-19 en la región italiana
en relación con la abundancia de la cobertura forestal. O sea, querían ver que ya sabían que había una menor incidencia de contaminación, o sea, había una menor tasa de contaminación en el sur, y por ahí las plantas podían tener un factor, ¿cierto?, en eso, porque las plantas podían estar mitigando la contaminación del aire y además las plantas podían estar emitiendo ciertos compuestos orgánicos, volátiles al medio ambiente que podían tener un efecto inmunomodulador y eso podía estar, ¿cierto?, mitigando esta acción del COVID en la zona sur. Entonces se investigó una planta típica mediterránea, que es el laurel, que es la especie, ¿cierto?, nobilis, como una fuente de potenciales productos anti-COVID-19, ¿ok? Estudiada, ¿cierto?, en forma in silico, en forma de modelación a través de estudios y simulaciones, tanto en simulaciones bioinformáticas, etcétera, para ver la capacidad que tenían estos compuestos para unirse a una zona especial que es la principal proteasa del famoso virus SARS-CoV-2. ¿Ok? Dado que los árboles también pueden mitigar la contaminación del aire porque pueden interceptar este material particulado en la superficie de la hoja, especialmente los son captados por los estomas de la hoja y además pueden reforzar el sistema inmunológico humano, ya que de forma natural las plantas pueden emitir al medio ambiente algunos compuestos volátiles de una característica en particular que son inmunomoduladores. Y entonces se planteó una hipótesis de un papel protector de las áreas boscosas de hoja perenne en el sur de Italia. Entonces se comparó la tasa de mortalidad del COVID-19, el número de muertes, ¿cierto?, por zonas, la tasa de positividad y la cobertura forestal per cápita en varias regiones de Italia. Entonces este estudio correlacionó el grado de mortalidad del COVID, el número de muertes, el número de positividad y la cobertura forestal por zonas de Italia. Entonces se segregó, ¿cierto?, por distintas zonas de Italia y se investigaron todos estos índices para correlacionar si había una diferencia significativa entre las regiones. También se estimaron las hectáreas de bosque per cápita y la prevalencia de especies forestales caducifolias frente a especies forestales perennes. Aquí tenemos el laurel del el nobilis, una planta mediterránea típica para buscar ciertos posibles fuentes antivirales. Cabe destacar que esta planta ya había sido investigada anteriormente, teniendo resultados súper significativos contra el primer SARS-CoV. Entonces, en base a eso, empezó toda esta investigación que es bastante interesante. Entonces, como primer parte de esta investigación, se investigó, ¿cierto?, el impacto del COVID en las regiones italianas con diferentes áreas de cobertura forestal. Entonces se pudo ver que Italia tenía zonas con diferencias en nivel de bosque. Y eso se intentó correlacionar con distintos datos estadísticos que vamos a ver, ¿cierto?, en estos resultados. Entonces aquí se muestran, ¿cierto?, distintos gráficos de barra, donde se muestra la abundancia o se correlaciona la abundancia de áreas forestales, así con distintos parámetros. Por ejemplo, aquí está el número de área per cápita de bosque, ¿ok? Aquí está el porcentaje de muerte por el número de habitantes, aquí tenemos el porcentaje de positividad y aquí está el número de muertes como tal. Entonces, se pudo correlacionar cosas súper interesantes, porque vemos que acá tenemos, si bien acá abajo no se logra ver del todo bien, pero se ven, por ejemplo, de distintas regiones de Italia, donde se ve que hay ciertas regiones donde había menor índice de hectáreas boscosas per cápita, ¿ok? Especialmente la zona, ¿cierto?, de Lombardía, donde se vio muy afectada por el COVID-19. Y nos damos cuenta que hay una correlación. Tan solo mirar,
sin ir a un estudio estadístico, un análisis estadístico, podemos darnos cuenta que la diferencia entre área boscosa, ¿cierto? Per cápita es abismal, donde hay zonas donde hay una alta concentración de área de bosque por persona, a diferencia de unos lugares donde esta zona era casi nula. En estos lugares donde había menor índice de bosque per cápita, hubieron y se encontraron los mayores porcentaje de muertes. Entonces, si nos vamos acá, hay una mayor porcentaje de positividad y esto está correlacionado con un mayor porcentaje de muerte, de personas que murieron por COVID. Entonces, si nos damos cuenta, las distintas regiones de Italia, especialmente donde se ven, ¿cierto?, los mayores índices de bosques, no se ven datos, ¿cierto?, significativos con respecto a las muertes. Entonces, al mirar este ensayo, fue el primer dato donde los investigadores dijeron, ah, acá hay algo. Si bien hay otras zonas donde hay otros factores que podrían estar influenciando estos datos, aquí hay datos que realmente no podemos ignorar, que son especialmente los lugares donde no se observaron bosque, o sea, no se observaron un nivel significativo de bosque por persona, pudieron ver el mayor porcentaje de muertes por COVID-19. A partir de esto, se pudieron ya empezar a hablar de que el bosque tenía, ¿cierto?, un grado de incidencia sobre la tasa de mortalidad. Entonces, el otra área que quiero yo detenerme para hacer un análisis es este apartado, que dice árboles mediterráneos como fuentes de compuestos orgánicos volátiles biogénicos con actividad inmunomoduladora. Entonces, los científicos no podían quedarse con estas aseveraciones, sino que realmente tenían que correlacionar o fundamentar qué realmente era el bosque o el porcentaje de bosque per cápita que generaba, ¿cierto? O incidía en la menor tasa de mortalidad. Entonces se tenía que tener una hipótesis con respecto a cómo este bosque podía estar influenciando en una menor tasa de mortalidad. Entonces, acá tenemos unos datos súper interesantes, donde se analizó datos de la literatura científica, se hizo un tipo de análisis bibliográfico o del estado actual, ¿cierto?, de lo que se tenía hasta el momento sobre el papel protector de las plantas mediterráneas, ¿cierto?, vista como fuentes únicas de metabolitos útiles que muestran efectos positivos contra varios patógenos en el contexto cierto actual de la epidemia en la cual estamos viviendo. Entonces se prestó especial atención al efecto sobre el sistema inmunológico humano provocado, ¿cierto?, por la inhalación de compuestos volátiles de los árboles. Y encontramos este famoso concepto de los baños de bosque. No sé si ustedes lo han escuchado, el momento de entrar a un tour, ¿cierto?, guiado de caminar por el bosque que naturalmente es terapéutico, no tan solo por ese factor psicológico, sino que hay un efecto terapéutico porque los bosques, especialmente algunos quizás de conífera, emiten al medio ambiente muchos compuestos volátiles que tienen una actividad terapéutica muy demostrada. La práctica, ¿cierto?, de visitar un bosque por sus beneficios para la salud tiene efectos positivos, especialmente en la función inmunológica humana, que dura más de una semana después de la exposición. Si se van dando cuenta, en esta presentación que yo les estoy mostrando, estoy correlacionando distintos tipos de afirmaciones con los papers científicos donde ustedes van a poder investigar de mejor forma lo que yo les estoy hablando en este momento. Y se han dado, pues, hay estudios súper interesantes donde se ven cómo los bosques pueden influenciar de forma muy positiva el sistema inmune de las personas solamente al estar expuesta a la persona al caminar al aire libre, porque estas moléculas volátiles, especialmente de los famosos aceites esenciales, entran por vía olfativa y pueden generar, ¿cierto?, un efecto inmunomodulador.
También se han reportado efectos beneficiosos de algunos terpenos vegetales sobre la respuesta y antiinflamatoria provocada por los compuestos orgánicos volátiles, sobre la inflamación de las vías respiratorias, por ejemplo, en modelos de diversos estudios animales, así como informes sobre los famosos aceites esenciales, que es una de las áreas que a mí me apasiona y muchos de ustedes también conocen o de los que son seguidores de nuestras cuentas han podido estudiar y también compartimos esta pasión. Componentes, ¿cierto?, que son capaces de reducir la inflamación pulmonar inducida por la contaminación del aire. Aquí pueden revisar este review que es hermoso. Creo que fue publicado ahora en 2020, donde se observa, ¿cierto?, el potencial terapéutico de los terpenos volátiles, que los terpenos, este gran grupo de metabolitos secundarios que son los principales constituyentes de los aceites esenciales, sobre distintas enfermedades inflamatorias, y estos son terpenos que son investigados netamente de los que se encuentran en los bosques nativos, en los bosques que emiten, ¿cierto?, estos moléculas importantes. También se ha demostrado, por ejemplo, que el borneol, el terpineol, tienen una actividad antiasmática, inhibiendo, ¿cierto?, la broncoconstricción in vitro en modelos de cobayas, mientras que hay ensayos, por ejemplo, estos doble ciego, controlado, con placebo, que a los científicos nos gusta demasiado, estos tipos de análisis para poder demostrar, ¿cierto?, de forma realmente representativa, cómo los principios activos están siendo representados en un modelo en vivo. ¿Ok? Donde se reveló la eficacia clínica del 1,8-cineol, que es un óxido terpénico, que es el conocido como el famoso eucaliptol, en caso de inflamaciones en enfermedades en vías respiratorias, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, e incluso el asma. Si ustedes pueden investigar, van a encontrar muchos ensayos bien bonitos, ensayos clínicos, estudio in vitro, en vivo, sobre este óxido terpénico llamado 1,8-cineol, que tiene un efecto súper interesante con respecto al asma. Un efecto positivo terapéutico del acetato de bornilo también ha sido estudiado, un compuesto volátil aislado de las ramas, hojas y frutos de diversas plantas, incluyendo, ¿cierto?, plantas del Mediterráneo, como es el laurel nobilis. Y se ha informado para el tratamiento de inflamación de un modelo animal en inflamación pulmonar y también en lesión pulmonar aguda. Estamos nombrando distinta evidencia científica, quizás voy un poco rápido porque quiero resumir este paper que es maravilloso, solamente el efecto que tiene oler estas moléculas que son desprendidas desde los árboles. O sea, estas moléculas son moléculas volátiles que se desprenden de los bosques, que se desprenden de los campos, y nosotros con tan solo caminar y respirar, estamos teniendo un efecto terapéutico, ¿ok? Aquí no estamos hablando de la molécula aislada, de forma tópica, ingerida de manera oral, que mucha gente cree que los aceites esenciales tenemos que ingerirlo, y hay mucho estudio científico, mucho estudio clínico, donde fundamenta el uso vía inhalatoria de los aceites esenciales de una manera bastante efectiva. Y aquí solamente estoy enumerando algunos eh, hechos importantes que dan cierto fundamento a que los bosques ricos en estos árboles generan cierto metabolitos al aire que pueden generar cierto una inmunomodulación frente a estos tipos de patógenos. Además, por ejemplo, el famoso alfa-pineno fue eficaz, perdón, para el tratamiento de la rinitis alérgica, algo muy común, especialmente en etapas estacionales, que la rinitis alérgica es lo que más, ¿cierto?, llega en consulta, en etapas de primavera, incluso en algunos en invierno, mientras que el beta-cariofileno ha demostrado actividad tanto antiinflamatoria como antinociceptiva. Entonces, tenemos varios terpenos que son bastante interesantes. Por ejemplo, el alfa y el beta-pineno, el típico olor a bosque, el típico olor a conífera. Y está presente en muchas coníferas en bosque a nivel mundial. Y tan solo una escapada al bosque puede generar, ¿cierto?, un efecto
descongestionante para la rinitis alérgica, para distintas obstrucciones de vía respiratoria, bastante interesante. ¿Y para qué hablar del beta-caroteno? El beta-caroteno está en muchos aceites esenciales, donde se ha visto, ¿cierto?, un efecto súper terapéutico, muy pronunciado a nivel antiinflamatorio, tanto vía tópica como de vía aérea. Y aquí tenemos también, por ejemplo, puse un artículo científico de la revista Moléculas, donde se ha investigado la eficacia, ¿cierto?, del aceite esencial de laurel. Entonces, dado que el COVID-19, que surgió en Italia durante la estación fría, la pregunta era si las emisiones de estos compuestos orgánicos volátiles realmente era significativa, porque hay una correlación de que estos principios generalmente son emitidos al medio ambiente en etapas más con altas temperaturas. Entonces, uno de los hechos que era cuestionable en este estudio era principalmente de cómo podía ser un factor que de los famosos principios volátiles que se emitían por las plantas al medio ambiente, cómo podía ser eso un efecto ante la mitigación de la tasa, de la baja de la tasa de muertes por COVID, siendo que, como ocurrió en invierno, esas tasas deberían ser mucho menores. Entonces, como dice aquí, surgió en Italia durante la estación fría y la pregunta era si las emisiones de estos compuestos orgánicos volátiles en los países mediterráneos se inhibieron por completo durante los meses de otoño e invierno. Entonces, a través del análisis, a través de la literatura, todo un estado actual con respecto a este tema, se encontraron que las plantas emiten mayores cantidades de compuestos orgánicos volátiles biogénicos durante la primavera y el verano, ¿cierto? Que durante el otoño y el invierno. Efectivamente, podía ser súper cuestionable este fundamento. Aún se pueden detectar igual cantidades significativas de terpenos bioactivos en los ecosistemas mediterráneos durante el invierno. Si bien en distintos bosques los niveles de terpenos bioactivos en invierno es bajo, pero se encontró que en los bosques mediterráneos se podía encontrar una alta tasa de terpenos bioactivos que podían estar involucrados en una acción inmunomoduladora. Este efecto también se ha observado con, por ejemplo, el beta-caroteno, que es un excelente antiinflamatorio, cuya emisión invernal, por ejemplo, de esta especie de Cistuc, que aquí está documentado en este paper, el año 2010, donde se puede ver las emisiones de terpeno en ciertos bosques mediterráneos. Fue similar a la encontrada en primaveras y 6 veces superior encontrada, ¿cierto?, a lo que era durante el verano. Entonces, en este caso, con respecto a las plantas que forman el bosque mediterráneo, podía ser muy significativo la emisión de terpenos en la época invernal. Entonces, con respecto, por eso es súper importante tener un buen estudio científico, especialmente de los distintos tipos de bosque, porque no podemos estandarizar las plantas. Las plantas tienen un metabolismo secundario bastante diverso y cada ecorregión reacciona de una forma diferente. Y con respecto a los bosques mediterráneos, eh, siguen emitiendo una cantidad considerable de terpenos biogénicos, incluso en época invernal, por sobre incluso 6 veces superior a la detectada en el verano. Entonces este dato fue súper importante para fundamentar y corroborar esta afirmación, esta hipótesis, donde los bosques realmente podían estar dando una acción, un factor, podrían ser un factor de contribución, ¿cierto?, a combatir de mejor forma esta pandemia. Entonces, los árboles mediterráneos se clasifican como emisores de isopreno. Los isoprenos es como la estructura, es el bloque que forman los distintos terpenos. Sabemos que el terpeno es una unión de tantos isoprenos. Si hablamos de 2 unidades de isopreno, hablamos de un tipo de terpeno. Si hablamos de 3 unidades de isopreno,
así, ¿ok? Diferentes unidades de isopreno forman los distintos tipos de terpenos. Y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, los principales emisores o moléculas que son desprendidas por los bosques mediterráneos son el alfapineno, el famoso linalol. El linalol es un alcohol terpénico presente en muchos tipos de plantas aromáticas que tienen una acción marcada en el sistema nervioso central. Entonces, no tan solo va a dar un efecto, ¿cierto?, terapéutico con respecto a las vías respiratorias, sino que también da un efecto de relajación también. El limoneno es otro tipo de terpeno interesante para trabajar con mucho estudio científico por detrás, siendo el más representativo, ¿cierto?, el roble mediterráneo, el famoso Quercus ilex, también conocido como la encina, que es capaz de liberar al aire una gran concentración de compuestos orgánicos volátiles biogénicos. Estos compuestos, ¿cierto? Los compuestos orgánicos volátiles biogénicos más abundantes en el famoso laurel son el betapineno, que es una molécula muy antiinflamatoria y muy descongestionante de vía aérea. El 1,8-cineol, que es un óxido terpénico que se ha usado en muchos modelos como antiasmático, incluso en ensayos clínicos, donde se ha visto que pacientes que son, ¿cierto?, con una asma crónica, se han bajado incluso los niveles de corticoide gracias al uso de un como coayudante de su tratamiento del 1,8-cineol. El betacarofileno como un excelente antiinflamatorio y también el sabineno, ¿cierto? Aquí están todos sus porcentajes representativos dentro de los terpenos que son liberados por el laurel al medio ambiente. Sin embargo, muchos de otros compuestos volátiles se encuentran en cantidades menores en la planta mediterránea. Aquí puse las moléculas principales que nombré, ¿cierto? Tenemos el alfa, el betapineno, que son súper importantes y especial, muy conocidos en los bosques, son las moléculas que más vamos a encontrar en los bosques. Tenemos linalol. Esta molécula está presente, por ejemplo, en la lavanda y es una de, junto con el acetato de linalilo, las moléculas que son, ¿cierto?, con su acción sedante, calmante sobre el sistema nervioso central. Tenemos el limoneno presente en muchos cítricos, ¿cierto? Tenemos esta molécula que es un óxido terpénico, que es el 1,8-cineol, conocido como el famoso eucaliptol, ¿cierto? Y se ha ocupado en muchos pomadas, muchos compuestos interesantes. Y tenemos aquí el beta-cariofileno y el sabineno. Ahora voy a hablarles sobre la actividad antiviral de los compuestos naturales de las plantas mediterráneas, porque este estudio ya mostró, ¿cierto?, la capacidad o la correlación que había entre las zonas boscosas y una menor tasa de mortalidad del COVID-19. Luego identificó cómo estos bosques podrían estar ejerciendo una acción positiva, uno que no le hablé ahora en esta presentación, que las plantas captan los contaminantes del ambiente y disminuyen la tasa de material particulado en el ambiente. Entonces, se sabe que la contaminación ejerce, ¿cierto?, otro factor, ¿cierto?, interesante en la mortalidad del COVID-19. Y por otra parte, estas plantas, estos bosques mediterráneos, las subplantas, emiten compuestos, ¿cierto?, volátiles al medio que pueden tener una acción inmunomoduladora. Y más allá, querían ver que estas plantas mediterráneas ejercían un efecto antiviral. Entonces, en base a esto, sorprendentemente, uno de los mejores candidatos anti-COVID-19 y los más prometedores, ¿cierto? Buscando, ¿cierto? Por ejemplo, en este paper se analizó, ¿cierto? Un ensayo de los fitoquímicos que están presentes, ¿cierto?, en diferentes tipos de plantas. Y uno de los ensayos más prometedores de investigación era, ¿cierto?, el aceite esencial del laurel, ¿ok? Donde se caracterizaron la presencia de beta-oximeno, 1,8-cineol, alfa-pineno y beta-pineno como sus constituyentes principales de una acción, ¿cierto?, antiviral, que ejercen, ¿cierto?, una actividad interesante frente al SARS-CoV-1. O sea, este es el primer
como el COVID que yo les presenté en un principio, donde supuestamente hay muchos postulados donde este virus mutó o desde allí nació este nuevo coronavirus. Entonces ya se han investigado que el aceite esencial de laurel, Laurus nobilis, tenía ya un efecto significativo antiviral sobre el SARS-CoV-1, ¿ok? Entonces, si tenía una acción interesante sobre el SARS-CoV-1, puede tener también una acción interesante sobre el COVID-19. Entonces, en base a este postulado, empezaron, ¿cierto?, el desarrollo de esta hipótesis, donde no tan solo los bosques tienen una acción para disminuir la contaminación ambiental, o sea, con respecto al material particulado, pueden emitir estos compuestos que ayudan a la respuesta inmune, sino que también tiene una acción antiviral. ¿Ok? Entonces, con respecto a esta especie vegetal de laurel, es una planta mediterránea típica constituyente de los bosques, ¿cierto? Laurisilva, comúnmente utilizada como agente aromatizante para la preparación de alimentos, la típica hojita de laurel en nuestro alimento, una forma culinaria, pero muchos desconocemos los efectos tan positivos que tiene esta especie, pero también es dotada de muchas otras actividades biológicas. Estas propiedades antioxidantes y antimicrobianas se deben a la composición química del aceite esencial que se encuentra dentro de la hoja, que varía según la latitud, el clima y el sitio de cultivo. Con respecto al laurel contra el SARS-CoV-2, se quiso investigar un poco más allá. Ya se sabe en múltiples papers el efecto antiviral que tiene el laurel frente a distintos virus y especialmente al SARS-CoV-1, ¿ok? Entonces el postulado es que realmente puede tener una acción sobre el COVID-19, pero es una aseveración bastante arriesgada en este tiempo. Entonces, lo que se pudo llegar en este estudio era hacer un estudio en sílico. Un estudio en sílico es una modelación a través de técnicas de bioinformática, como cómo estos compuestos, ciertos volátiles, podían estar ejerciendo, ¿cierto?, una acción antiviral o interacción con el virus del COVID-19. Entonces se investigó el laurel con posible efecto como fármaco anti-COVID-19 a partir de una evaluación in silico de su afinidad de unión por uno de los principales objetos proteicos virales, que es una proteasa interesante del COVID-19. Entonces el aceite esencial extraído de Laurus nobilis reveló su potencial actividad antiviral contra el SARS-CoV-1, ¿cierto? Eso ya lo sabemos, es un dato que está súper estudiado. Pueden revisar, ¿cierto?, este estudio donde se ven, ¿cierto?, distintos antivirales que vienen de la naturaleza y se investigaron contra este coronavirus también. No es el COVID-19, sino que otro tipo de coronavirus. Entonces la hipótesis, si sirve contra ese coronavirus, quizás también podría interactuar y tener una actividad antiviral con el COVID-19. Entonces, esto llamó la atención sobre su posible uso terapéutico también con el SARS-CoV-2, que es el virus responsable de la pandemia que estamos viviendo actualmente, que es genéticamente muy cercano al SARS-CoV-1, una hipótesis que también se ha presentado en la literatura reciente. Es por eso que en técnicas de aromaterapia científica, especialmente en Europa, se están haciendo algunos protocolos bastante interesantes con el aceite de Laurus nobilis para tratamiento o coadyuvante en tratamientos de pacientes que ya tienen COVID positivo, que son COVID positivos. El aceite esencial de las partes aéreas de la planta, que contiene, por ejemplo, monoterpenos como el 1,8-cineol, que es el famoso eucaliptol, el beta-oximeno y otras lactonas cerquiterpénicas en cantidades mayores que otros aceites esenciales, por ejemplo, inhibieron la replicación del famoso virus SARS-CoV-1 de manera in vitro. Entonces, súper interesante este dato porque nos genera cierto una luz de esperanza de un tratamiento natural, como más que nada como un coayudante o de forma profiláctica para enfrentar de mejor manera esta pandemia.
Entonces, aquí yo muestro una de las figuras que son mostradas en este paper, donde aquí se ve la representación, por ejemplo, del follaje de la planta y las distintas estructuras moleculares, ¿cierto?, de algunos compuestos extraídos del laurel que tienen una mayor afinidad, ¿cierto?, contra estas proteasas del SARS-CoV-2, ¿ok? Que es el famoso M-Pro que está ahí arriba. Esto fue resultado de un análisis in sílico, de una forma, de un modelamiento bastante robusto que hizo este estudio, que hicieron estos científicos. De esto, los famosos laurósides 1, 2, 5, 6, 7 pertenecen a una clase de glicósidos del laurel. ¿Ok? Para mis alumnos que han tomado mis cursos de herbolaria 1 y todo eso, ahí hablamos un poquito de la fitoquímica y las distintas moléculas que tienen, los fitoquímicos que tienen el reino vegetal. Entonces, estos laurósidos están presentes, ¿cierto? Que son fundamentalmente glicósidos, ¿ok? Mientras que estas otras moléculas, ¿cierto? Y el canferol se clasifican como cerquisterpeno y compuestos derivados de flavonoides, ¿ok? Los flavonoides para mis alumnos que están aquí presentes, saben que son compuestos fenólicos, ¿ok? Que vienen también de otra vía, ¿cierto? De biosíntesis de metabolitos secundarios. Entonces, me preguntarán cómo dieron con estas moléculas. No una forma fácil, es un estudio bastante profundo, donde yo estoy como pez en el agua, porque ustedes saben que yo soy ingeniero en biotecnología vegetal, así que estos análisis a nivel molecular me apasionan bastante, porque fue una de las líneas donde yo también he trabajado. Y en este gráfico, especialmente, se ven, ¿cierto? Son gráficos de barra que muestran, ¿cierto?, las puntuaciones de una energía de unión, para que ustedes sepan, de este ensayo in sílico de modelación, donde investigaron distintas estructuras a nivel de bioinformática, donde se podía simular una mejor unión con estas proteasas del SARS-CoV. ¿Ok? Entonces, aquí donde se analizaron, por ejemplo, estos compuestos volátiles, los glucósidos, los flavonoides, ¿cierto? Y las barras indican la energía de unión de los compuestos que tienen una mayor afinidad por la proteína diana, la principal proteasa del SARS-CoV-2. Entonces, se observaron de forma muy significativa que habían ciertas moléculas que dieron unos datos muy prometedores, que eran especialmente los laurósidos que les mostré anteriormente, el canferol y otros, ¿cierto? Sesquiterpenos. Entonces, estas moléculas son interesantes para hacer este modelamiento. Entonces, luego los científicos fueron aún más profundos, por eso me gusta este ensayo, porque se hizo un ensayo de modelamiento molecular, de sitio de unión, bastante interesante. Entonces se hizo y se postuló, ¿cierto?, una postura incluso de acoplamiento de forma putativa se hizo una diagramación en 2D de la interacción de proteína ligando, cómo podría, ¿cierto?, estar funcionando esta proteasa con estos compuestos volátiles biogénicos. Entonces se puede ver, ¿cierto?, que hay este estudio que los glicósidos, especialmente estos glicósidos que yo le mostré anteriormente, tienen unos sitios muy interesantes, especialmente de unión con algunos aminoácidos como la serina, la asparagina, y así podríamos enumerar muchos otros aminoácidos que quizá en este momento es muy difícil que yo les pueda enseñar en esta presentación, pero si es que hay alguno que está más interesado, yo puedo hacer otro video para explicar, ¿cierto?, a qué se refiere todo esto. Pero son especialmente algunos aminoácidos que están, ¿cierto?, histidina, ácido glutámico y varios otros más. Incluso se dice, nótese, la naturaleza altamente estabilizada del complejo laururo proteasa predicho debido a las múltiples posibles unión de los famosos hidrógenos dada por las interacciones de los restos hidroxilo del compuesto con los aminoácidos proteicos. Entonces aquí se simularon incluso los sitios de unión con los distintos tipos de proteína, de aminoácidos en este
famoso acoplamiento y modelamiento en 3 dimensiones y en 2 dimensiones. Así que fue bastante bonito este estudio donde pudieron postular uno de los primeros modelamientos y estudios in silico donde pues, están postulando una actividad antiviral frente al COVID-19 con respecto a de un origen natural, que sería un aceite esencial del famoso laurel. Entonces, en forma de conclusión, las tasas de mortalidad más bajas se encontraron en el sur de Italia, principalmente en regiones, ¿cierto?, que están al sur de Italia, donde la proporción del bosque per cápita es superior a 0,5 hectáreas por persona. Los hallazgos sugieren que los bosques mediterráneos de hoja perenne y las plantas de matorrales podrían haber protegido a la población del sur mediante, ¿cierto?, la emisión de compuestos orgánicos volátiles biogénicos que generan una acción inmunomoduladora, además de la provisión de fuentes dietéticas de compuestos bioactivos. Además, los estudios en sílico revelaron una actividad potencial, cierto potencial, porque se necesitan muchos otros estudios para poder realmente comprobar esta acción en vivo, una actividad potencial anti-COVID-19 de las laurócidos, que son glucósidos aún inexplorados del laurel. En general, estos resultados destacan la importancia de la conservación de la naturaleza, chicos, de la naturaleza y las aplicaciones a la búsqueda de antivirales naturales. Entonces, aquí hay dos áreas que a mí me gustan en este estudio, donde naturalmente se ha postulado y se ha hablado que caminar por bosque es terapéutico, pero donde hay mayor cantidad de bosques, hay una mejor, ¿cierto?, batalla contra el COVID. Los bosques, la naturaleza puede ser nuestro aliado de forma natural para tener nuevas herramientas para lidiar con esta pandemia que estamos hoy en día viviendo. Las plantas son nuestro aliado desde la historia de nuestra humanidad. Las plantas han liberado al medio ambiente compuestos que han ayudado al ser humano y a la humanidad a superar distintas pandemias a nivel de escala de tiempo. Y hoy en día las plantas también nos están ayudando, nosotros quizás no nos estamos dando cuenta, pero ellas, ¿cierto?, pueden ejercer un rol inmunomodulador, pueden captar el material particulado del medio ambiente, al bajar el nivel de contaminación, están ayudando, ¿cierto?, a una mejor tasa de mortalidad y pueden estar emitiendo algunos compuestos que nosotros son desconocidos, que son antivirales. O sea, las plantas nos están ayudando. Y por eso es súper importante valorar nuestros bosques, valorar nuestra naturaleza. Quizás estamos invirtiendo demasiado en una vacuna y no quiero que piensen que esto es fanatismo de la vegetal y que no tomemos esa vacuna o no tomemos la medicina alópata, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que quizás estamos enfocando mucho de nuestra fuerza, nuestro estudio y dinero con respecto a una investigación en vacuna, siendo que también hay otras herramientas interesantes que pueden estar en esta ecuación para el concepto de salud y sanidad en esta pandemia que estamos viviendo. Pueden estar afuera de nuestra casa. Hoy en día estos bosques de cemento en las grandes metrópolis, ¿qué ha pasado? Se ha deforestado y se ha visto una mayor proliferación de esta pandemia en esos centros donde no hay bosque, donde es increíble los resultados que se han visto hoy en día. Entonces, la solución puede estar volver a lo natural, volver a valorar los bosques, empezar a disminuir la deforestación y las plantas pueden ayudar y pueden estar allí un posible solución antiviral, anti-COVID-19 en la naturaleza. Así que yo los dejo invitados. Yo creo que próximamente, según sus comentarios que nos pueden dejar en esta publicación, voy a hacer un webinar donde voy a profundizar los estudios con más datos de este paper. Así que me gustaría, los que somos planta lovers, puedan compartir este video. Si bien lo hice súper rápido, no tuve tiempo para la edición de algo más acabado, lo hice súper rápido para valorar nuestros bosques en la naturaleza y que hay ya ensayos preliminares donde podrían, ¿cierto?, algunas moléculas de planta ayudarnos a enfrentar esta pandemia.
Así que comparte esta información para que esta información le llegue a muchas otras personas más, donde valoremos la tierra, valoremos el medio ambiente y los bosques. Así que los dejo. Muchas gracias por todo. No duden en seguirnos y compartir esta hermosa publicación de GM Biotech. Un abrazo a todos.